Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre la editorial Anagrama. Vengo con un look muy apropiado para hablar de la editorial Anagrama, ya que es una editorial que, como bien indica su propio nombre, busca una nueva perspectiva de la literatura, ¿no? Ya sabéis que, bueno, pues tengo vídeos hablando sobre las diferentes editoriales de Bolsillo, Alianza, Cátedra, Gredos, y hoy toca el turno de Anagrama. Esta idea yo se la copié al canal de Ricardo Carrión, pero yo le di una vuelta de tuerca y le incluí el tema de las curiosidades y de la opinión, ¿vale? Aparte de enseñar la colección que tengo, que no es mucha, pero que algo hay por ahí de Anagrama en la librería que tengo. Entonces vamos a comenzar primero que nada con las curiosidades. Anagrama fue fundada en Barcelona por Jorge Herralde en el año 1969. Por tanto nació bueno, pues en un contexto de represión en cuanto a publicaciones donde existía, aunque ya de manera más débil al final de la dictadura, pues existía pues cierta represión por ciertos autores, por ciertos libros. En este contexto es donde nació Anagrama. Entonces nació con un espíritu rebelde y en este caso contracultural con aquella España dictatorial, ¿no? Aunque Franco ya estaba muy débil, etcétera, pero se supone que nació en un contexto difícil para una editorial con las pretensiones de publicación que tenía el creador o el fundador Jorge Herralde. El nombre, Anagrama, alude en general, digamos, a dos realidades. Una, a la propia palabra, que no es más que una figura retórica, una figura literaria, que, con la que a partir de una palabra con letras fijas podemos crear otra diferente, ¿de acuerdo? Anagrama significa alterar algo así como ana significa no y grama letra. No letra significa algo así como alterar el orden de la palabra. Entonces, por ejemplo, de jamón podemos crear la palabra monja, eso sería un anagrama. Sí, por ejemplo, también del nombre Sergio, pues podemos crear la palabra riesgo, ¿vale? Eso sería un anagrama. Así que, según he estado investigando, el nombre, además de aludir a la figura literaria en sí, lo que alude es a la figura literaria, pero en cuanto a el deseo de publicar nueva literatura que estaba hasta ese momento silenciada o censurada en España. Así que lo que quería era aportar aire fresco, aportar nuevas perspectivas, nueva literatura, nuevos autores que dieran otras ideas que las que ya estaban en España en esa época. Anagrama en 2010 se vendió a la empresa italiana Feltrinelli, aunque Jorge Herralde siguió participando, por supuesto, en la propia editorial, aunque sí que vendió, pues supongo que parte del porcentaje de la empresa. Y desde 2017 la directora pasó de ser, la dirección de Anagrama pasó de ser de Jorge Herralde a Silvia Sesé. Bien, algo que no he podido contrastar, ¿vale? Que he oído por ahí, es que sufrió una censura concreta con el título La revolución sexual de Wilhelm Reich. Pero he estado buscando, investigando y esta información no la puedo contrastar, ya que no he visto ninguna edición de este título con este autor en Anagrama. Así que esto lo dejo por ahí por si alguien me lo puede aclarar en los comentarios. Publicó Anagrama, creo, diferentes colecciones, ¿vale? Luego la vamos a comentar, pero una muy especial es la que llevaba el nombre de Contraseñas, que se creó básicamente para eludir un poquito la censura de la época, haciendo pasar pues ensayos y reflexiones y narrativa pues de una manera más dulcificada y no tan férrea con el régimen dictatorial de la época, y para que pues pudiera desplegarse a la venta al público general, ¿no? Entonces se trataba de hacer una colección con la cual los libros de forma sibilina criticaran el orden establecido, pero que no lo dijeran, o sea, pero que eso no se representara, ni se sistematizara, ni se materializara explícitamente, sino que fuera una especie de contraseña, como bien indica el nombre de la propia colección. Anagrama, como todo el mundo sabe, fue pionera en España y en Latinoamérica, luego vamos a hablar de esto, o en Hispanoamérica. Fue pionera en traer a autores como, por ejemplo, el francés Michel Houellebecq, a Vladimir Nabokov, a Patricia Highsmith, entre muchísimos otros. A Bukowski tiene toda la colección completa, etcétera, ¿no? Para el diseño de sus portadas icónicas, ¿vale? Como estáis viendo por aquí, ¿vale? Un color
digamos, uniforme, sin ningún tipo de degradado ni nada, con letras negras en la contraportada y siempre una pequeña imagen, aquí el nombre del autor, fue inspirada, se cree que se inspiró en la editorial británica Panther Books, y el diseñador, al menos en la época de creación de este tipo de portadas, está a cargo de Pep Carrió, ¿vale? Que es un diseñador que de hecho tiene Instagram y tal, podéis verificar sus trabajos y tal, y se supone que trabajó para Anagrama. Desconozco si actualmente, pero desde luego en una época sí que trabajó las portadas de Anagrama, sobrias, de color uniforme, con todo muy claro y muy, por así decirlo, esclarecedor, ¿no? O sea, todo el mundo cuando llega a una librería sabe los libros de Anagrama, que solo están en un estante y hay pues muchos colorines. En este caso, no sé si lo estáis viendo, muchos colorines por ahí que se sabe que es de Anagrama, ¿no? Otro detalle importante que tenemos que comentar es que Anagrama estuvo a punto de desaparecer, pero que gracias a publicaciones como Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño, la popularización de el propio Roberto Bolaño y tal, pues hubo como ciertos autores que Jorge Herralde tuvo a bien publicar por Anagrama y por tanto eso remontó un poquito las ventas, ¿no? Anagrama, y esto ya es una cosecha mía, pues obviamente tiene un talante que podríamos decir que es como ideológicamente progresista, ideológicamente de izquierdas, además LGTB friendly, pero eso contrasta con publicaciones de conservadores, como por ejemplo un Michel Houellebecq, ¿no? que no es sospechoso de ser nada de izquierdas, al menos aparentemente, aunque es un tipo muy burlón. Pero desde luego sí que Anagrama publica pues, a autores como por ejemplo Paul B. Preciado, que es un famoso filósofo adscrito a la teoría queer de Judith Butler, etcétera, etcétera, y muy adscrito a la teoría de William Burroughs, de Jacques Derrida, etcétera, ¿no? O sea, es este tipo de literatura un poquito más postmoderna, de la deconstrucción, de los nuevos ismos, de las nuevas ideologías de izquierdas, del feminismo, del LGTB friendly. Esa es más o menos la línea editorial que sigue Anagrama. Y de hecho se puede esto contrastar pues, con los ensayos que publica, con los nuevos cuadernos de Anagrama, etcétera, etcétera. O sea, vemos Anagrama, leemos un libro suyo de ensayo, de narrativa, de lo que sea, y sabemos el talante que tiene, ¿vale? Por ejemplo, una editorial como por ejemplo Alianza o Cátedra, pues no va a publicar libros de, por ejemplo, por así decir, de un Bukowski, de un Nabokov, de un Houellebecq, porque es una literatura un poquito, o son libros un poquito rebeldes, contraculturales, rebeldes, un poquito, por así decir, que se han dejado en un rincón y que se han vuelto a retomar, ideas que no son del todo mainstream, ideas que no son del todo aceptadas, ¿vale? Pues por ejemplo eso, ¿no? El tema de la teoría queer, etcétera, 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 el feminismo, etcétera. Bien, las conexiones más famosas de Anagrama, luego las vamos a repasar todas, pero se me vienen a la cabeza: panoramas de narrativas, argumentos, nuevos cuadernos de Anagrama, que me encanta esa colección, y por ejemplo los compactos, ¿no? Además de la narrativa hispánica, etcétera. Luego vamos a verlo, ¿no? Entonces, claro, es una editorial de un talante más o menos izquierdista que se dedica a publicar títulos y autores más bien polémicos, ¿vale? Siempre pues intentando de ir a contracorriente, haciendo alusión y haciendo referencia siempre a lo que representa el título o el nombre de la editorial, Anagrama. Ir contracorriente o darle la vuelta a la tortilla. Algo así, ¿no? Si bien en principio Anagrama se difundió sobre todo en España y en catalán, porque tiene una serie de, no en vano, el editor principal, el fundador, fue catalán, entonces pues tiene una línea editorial también de traducciones en catalán y de libros en catalán, y pues se difundió principalmente en España, ¿no? Ya hemos dicho, en 1969, pero poco a poco, a medida que se acercaba el siglo XX, se fue expandiendo a Hispanoamérica, ¿vale? Y claro, y aquí vamos a entrar en un poquito de polémica, porque no es la primera vez que oigo a algún hispanoamericano, a algún argentino, a algún chileno, a algún mexicano decir que los libros de Anagrama tienen una traducción muy castellanizada, en el sentido de que apela y de que se basa en un castellano de España, en un español de España, sin tener en cuenta pues una traducción quizá un poquito más neutral
que encantaría o que gustaría a otros lectores, en este caso de Hispanoamérica. No sé si vosotros estaréis de acuerdo conmigo, yo creo que sí. Por ejemplo, todos los títulos de Anagrama que yo he leído sí que tienen un deje bastante español y bastante castellano, ¿vale? Si bien es cierto que otras traducciones de otras editoriales tipo Alianza o tipo de Bolsillo utilizan un español o un castellano un poquito más neutro, el de Anagrama concretamente o incluso el de Alba Editorial son editoriales que tienen un deje más español peninsular, más de la península ibérica, más castellano parlante y que no acuden tanto a lo neutro. No sé si estaréis de acuerdo con este aspecto, pero sí que ha habido gente que se ha quejado de esto mucho en YouTube, si lo miramos pormenorizadamente. Yo estoy de acuerdo con esto. Algunas colecciones importantes, vamos a repasar todas las colecciones, ¿vale? Esto se puede rescatar fácilmente en la web de Anagrama y pues por ejemplo tenemos la colección de Panorama de Narrativas, Narrativas Hispánicas, Argumentos, Crónicas, Nuevos Cuadernos de Anagrama, Compactos, Biblioteca de Memorias, Otra Vuelta de Tuerca, Compendium, Contraseñas, que ya lo hemos comentado antes, y Audiolibros. Obviamente las más famosas de aquí son Panorama de Narrativas, Narrativas Hispánicas, y últimamente Nuevos Cuadernos de Anagrama. Luego el tema de crónicas, de argumentos, Otra Vuelta de Tuerca y Compendium se editaba a principios del siglo XX, pero ya se han dejado de editar. Yo creo que no se sigue con ese tipo de colecciones, ¿no? Porque Anagrama ha apostado más por las colecciones que funcionan, como por ejemplo Panorama de Narrativas, Narrativas Hispánicas o Nuevos Cuadernos de Anagrama, que tan buen resultado da. Además, otra curiosidad, ¿no? Anagrama es una editorial muy activa en redes sociales, que organiza de vez en cuando premios de narrativa, etcétera, y gracias a ello pues descubrimos a nuevos autores. Está muy activa en redes sociales y pues prácticamente semanalmente pues hay un nuevo lanzamiento de un título de un libro y se establece pues una charla, una conversación con el autor y el presentador, ¿no? Recuerdo yo que Anagrama, bueno, no fue Anagrama la que lo organizó, pero era la editorial que lo publicaba, el lanzamiento del libro de Paul B. Preciado, Dysphoria Mundi, que fue presentado por Ernesto Castro junto con el propio autor Paul B. Preciado, ¿no? Entonces es digamos, una editorial como muy implicada en lo social, y eso se nota por el talante anagramático, si se me permite el adjetivo, que tiene esta propia editorial. Nosotros vemos a otras editoriales más clásicas como Austral, Alianza, Cátedra, etcétera, no lo vamos a ver en ninguna causa social prácticamente, porque son editoriales con, por así decir, a la vieja usanza. Sin embargo, Anagrama participa en la sociedad, ¿no? Como que participa en diferentes debates, en apoyo a ciertas luchas, etcétera. Y eso lo vamos a notar muchísimo también, va muy en consonancia con los títulos que publica, etcétera. Tiene ese deje de contrarrevolucionario, de talante un poquito más progresista, LGTBI friendly, etcétera, etcétera, ¿no? Además de ir pues a la par con títulos polémicos y autores polémicos que han sido quizá pues un poquito silenciados en época de la dictadura, etcétera, que luego se publicaron gracias a Anagrama y con Anagrama, ¿no? Una vez comentado el tema de las curiosidades, si se me ha olvidado alguna curiosidad, pues os invito a que me la dejéis por aquí debajo en la descripción. Pues oye, mira Juanmi, se te ha olvidado esto, un detalle importante, un detalle interesante, porque podría ser interesante para todos. Ahora vamos a hablar de mi colección, que yo no tengo muchos libros de Anagrama y luego voy a dar mi opinión, pero antes quiero dar mi colección y luego hablaremos de mi opinión. Voy a dejar por aquí el boli. Bueno, vamos a sacar un poquito los libros que yo tengo. Los vamos a sacar, de hecho, todos y vamos a verlos por aquí. A ver si enfoca esto. Por aquí lo tenemos todos. Bien, uno de los autores polémicos que publicó Anagrama al principio es Nabokov con Lolita. Lolita es un libro polémico, ¿eh? Lolita pues es la historia de una fémina, de una adolescente, incluso hay un género, digamos, sexual en Japón llamado Lolita. Entonces, bueno, es un libro polémico y pues un profesor que se enamora de tal, entonces, etcétera. Un libro polémico. Tenemos a Anagrama, la verdad que el diseño y la portada a mí me gusta bastante
y aquí lo tenemos. En cuanto a los libros, en cuanto al precio de Anagrama, que siempre me gusta hablar un poquito de los precios, es una editorial que se va por las ramas en depende de qué colección. Esta colección de compactos no es demasiado cara, ¿vale? Estamos hablando de libros de en torno a 9, 10, 11, 12, 13 euros, pero a Anagrama se le va la olla con este tipo de libros que vamos a ver ahora de narrativas hispánicas, ¿vale? Entonces, luego vamos a ver un poquito. Sin embargo, los compactos creo que están muy bien de precio. Entonces tenemos a Lolita por ahí, vamos a dejarla por aquí. Luego tenemos a Michel Houellebecq, tenemos las partículas elementales. De Houellebecq también leí en Anagrama Ampliación del campo de batalla y Aniquilación. Luego tenemos La senda del perdedor de Bukowski, que Anagrama tiene todo Bukowski publicado. A mí es un autor que ya he dicho que no me agrada demasiado Bukowski. Es un autor poco refinado y es un autor que, bueno, que está muy en consonancia con el realismo sucio de John Fante, de Paul Ferdinand Céline, etc. Y también con un Raymond Carver. Y sin embargo, la narrativa, la prosa de Raymond Carver es, para mí, para mi gusto, para mi criterio, para mi juicio, muy superior a la de Bukowski. O sea, estos dos libros son dos librazos, en concreto este. Este es uno de los mejores libros que yo leí en el año 2022. De hecho, está en el top, ¿vale? Catedral, de Raymond Carver. Así que os invito a que lo leáis. Y ya os digo, solamente se encuentra en Anagrama. El Raymond Carver creo que tiene bastantes libros publicados en Anagrama. También tiene como 3 rosas amarillas. Te puedes hacer el favor de callarte. Sí, lo tiene todos. Y yo recomiendo muchísimo Raymond Carver, concretamente Catedral, me gustó mucho. ¿De qué habla Catedral? Prácticamente el reflejo, digamos, pinceladas de personajes de la América profunda, desarrapados, desheredados de su familia, de sus trabajos, con vidas precarias. Se trata de la pobreza desde un realismo sucio, pero que no se baja al fango de Bukowski, sino que mantiene una dignidad muy equilibrada durante todo el libro, sin olvidar la crítica y la sorna con la que escribe Carver. Efectivamente, narrativas hispánicas, este libro me lo tuve que leer para selectividad. Los girasoles ciegos, un librazo de Alberto Méndez, que recomiendo muchísimo la película. Esta imagen es de la película. Una Maribel Verdú y un Javier Cámara brutales, y un también Raúl Arévalo buenísimo, peliculón. Pero el libro también está muy bien, ¿no? Son 4 narraciones que hablan sobre la guerra civil, etc. Y tengo también este de Anagrama. Los libros de Anagrama se conservan bastante bien. No en vano, los libros de Anagrama, ciertos títulos que no se vuelven a editar, como Los detectives salvajes en ciertas ediciones, etc., en el mercado de segunda mano de especulación y de colección adquieren un valor estratosférico y se conservan de hecho bastante bien. Como este libro tiene perfectamente, puede tener 15 años y está en perfecto estado. Y el último libro de Anagrama que yo he leído, no sé si tengo por ahí alguno más, es este de Dysphoria Mundi, de Paul B. Preciado. Tengo 3 reseñas, un curso de 3 reseñas sobre este libro. Un libro que me impactó muchísimo, un libro que está súper bien editado, súper bien escrito y un libro que me gustó muchísimo, sinceramente. Es un libro rebelde, disruptivo, como el propio autor Paul B. Preciado, ¿no? Yo de Paul B. Preciado leí Yo soy el monstruo que os habla, de los nuevos cuadernos de Anagrama, ¿vale? Entonces este es narrativas hispánicas y aquí tenemos la serie de compactos, que son las 2 series más comunes, por así decir, ¿no? Yo luego, otra colección que a mí me gusta mucho son los nuevos cuadernos de Anagrama, que me he leído 2. Uno de Jaume Navarro. Creo que Jaume Navarro es un pedagogo que habla un poquito del problema de la educación. También ahí está publicado, por ejemplo, algunos libros como, por ejemplo, Ofendiditos, de una tal Lucía Littmayer. También está publicado Yo soy el monstruo que os habla, de Paul B. Preciado. Este tipo de libros son pequeños ensayitos, aunque digamos que no está dentro de la colección de ensayos, pero son ensayos muy cortitos, la verdad que muy sugerentes algunos de ellos. Sí que es una colección que me gusta bastante y a la que le suelo echar un vistazo cuando voy a alguna librería. Y ahora voy a dar un poquito mi opinión sobre Anagrama. A mí en general, Anagrama es una editorial
que no es de mis predilectas. Si bien dije, por ejemplo, que cuando voy a una librería se me van los ojos a Austral, a Alianza, a mí con Anagrama no se me van los ojos. ¿Por qué? Esto tiene una explicación, no es que yo sea un hater de Anagrama aquí. Resulta de que Anagrama publica sobre todo narrativa, ensayos un poquito más contemporáneos. A mí la contemporaneidad me da bastante igual, en el sentido de que yo estoy adscrito a la corriente de que la buena literatura es la que con el paso de los años no se oxida. Yo estoy leyendo ahora mismo Coplas a la muerte de su padre y me voy a releer La Celestina de nuevo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la narrativa de Anagrama me va a empezar a gustar si yo viviera 300 años. Quiero decir con esto que los libros que están publicados en Anagrama que pertenecen al siglo XX-XXI, no sé si alguno de final del XIX, pero sobre todo el grueso de la publicación de Anagrama es siglo XX-XXI, no es una literatura, como ya sabéis, que a mí me impacte, que a mí me llame la atención y que yo consuma. Excepto ciertos títulos, como tengo por ahí, Michel Houellebecq, que es un autor que me atrae, Nabokov también, Carver también. Pero son ejemplos muy concretos. ¿Que hay libros que me estoy perdiendo que están publicados en Anagrama? Probablemente, pero es que el tiempo es limitado, mi tiempo de lectura es limitado, el tiempo de vida es limitado y hay que saber elegir. Y yo he elegido a los clásicos. Yo he elegido a los clásicos del siglo XIX hacia debajo, del siglo XVIII hacia debajo. La franja comprendida entre el siglo XIV hasta el siglo XIX son los siglos en los que yo concentro mis lecturas sobre todo, además de la época clásica greco-romana. Entonces, Anagrama, para el tipo de lector que soy, no es una editorial que yo consuma demasiado. De hecho, yo voy a una librería y me pongo a hojear algún libro de Anagrama y sinceramente voy hojeando algo y aunque me llama un poco la atención, ya sé un poquito de lo que me va a hablar el libro, ya sé más o menos la línea editorial que tiene y a mí, pues para el lector que soy, repito, de clásicos, a mí no me convence. Anagrama no es una editorial que yo lea demasiado y sin embargo reconozco su papel en la industria editorial y en el panorama literario. Su nicho es muy concreto, lo contemporáneo, es decir, lo del siglo XX y XXI en cuanto a libros se refiere. Tampoco hay que definir ni es necesario esclarecer si sus publicaciones son o no literarias. Algunos libros lo serán y otros no, en mayor o menor medida. Algunos serán buenos y otros malos, como todo en la vida. En el vídeo simplemente remito a que, bajo mi concepto de literatura, el grueso de publicaciones de Anagrama son derivaciones más o menos postmodernas de temas canónicos en la literatura como el amor, la escritura, el deseo, lo íntimo, lo cotidiano o la misma vida, y yo, para ello, prefiero recurrir a lo clásico, pero no dejo de reconocer, repito, la labor de la editorial y el contexto en que emergió para dar luz y salida a toda una serie de temas y autores desterrados y silenciados por la censura de aquella España de 1969. Era necesario dar salida a la homosexualidad en la literatura. Por ejemplo, o la teoría queer y Anagrama fue uno de los principales exponentes en este sentido. Siendo honesto, me alegra saber que la editorial sigue igual, porque eso significa que tiene lectores suficientes como para mantener un catálogo que llama la atención desde tantas décadas atrás. Dentro de la repetición más o menos renovada y posmoderna de las temáticas de los libros que se publican hoy en general, me parece que Anagrama es la editorial que a mi juicio mayor calidad tiene. Y, por otra parte, tiene a autores agudísimos como Michel Houellebecq o Raymond Carver, entre muchísimos otros, que seguiré leyendo en Anagrama y que solo se publican en español en Anagrama. Otras personas estarán encantadas con Anagrama, pero no es una literatura, la contemporánea, que yo consuma. Y esto no quiere decir que la editorial sea mala, al revés, ofrece un amplio catálogo, pero que para mí, para mi tipo de lector que soy yo, no es la editorial que yo más consumo en mi día a día. No sé si vosotros estaréis de acuerdo conmigo, esta es mi apreciación sobre la editorial Anagrama. Cuando voy a una librería, a mí se me van los ojos para Alba, para Austral, para Alianza, para Cátedra, pero para Anagrama no. Y de hecho le dedico poco tiempo cuando voy a una librería. Ojeo 2 minutos y me voy a la siguiente editorial. ¿Por qué?
excepto algunos títulos como he sacado por ahí, algún que otro autor como Paul B. Preciado, que me interesan mucho los libros que saca, o un Michel Houellebecq, excepto estos autores, yo no soy un consumidor de anagrama. Sé que hay personas como alguna que me estará viendo que tiene una biblioteca repleta de anagrama, porque tiene una colección implacable y extensa, pero yo no soy ese tipo de lector de anagrama. Yo tiro para lo clásico y esto no me hace ni mejor ni peor, esto me hace diferente y por tanto no puedo decir que anagrama sea mala, simplemente que no es para mí. Otra cosa también había que ver que bajo el criterio de literatura que yo sigo, de Jesús G. Maestro, ya lo definí en un libro, habría que ver si los libros que publica Anagrama son literatura o no es literatura. Siguiendo qué criterio de literatura, qué enfoque de literatura. Si seguimos una literatura un poquito más postmoderna de la deconstrucción, se podría denominar literatura de primera categoría a la editorial Anagrama, pero si lo vemos desde una perspectiva un poquito más rigurosa, racionalista y crítica y dialéctica, los libros de Anagrama no podrían considerarse literatura, sino libros que están bien, buenos argumentos, buena forma de escribir, buenas ediciones, pero no se podrían considerar literatura, al menos desde mi perspectiva, desde mi manera de entender lo que es la literatura. La literatura debe enseñarte a vivir en el día a día, la literatura debe ofrecerte herramientas con las cuales hacerte con un arsenal de herramientas para sobrevivir en el día a día a las deficiencias que se te pone por delante en la vida, y aunque yo no digo que Anagrama no te lo otorga, pero desde luego una literatura clásica te lo va a ofrecer de una manera muchísimo más clara porque ha pasado el paso del tiempo. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo. ¿Cuál es vuestra opinión sobre Anagrama? Déjamela por aquí debajo. Espero que os haya gustado el vídeo. Compartid este vídeo a las personas que crean que le puede interesar. Dale like, suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Y si no estáis de acuerdo conmigo o disentís en algo, os espero a todos en los comentarios. Un saludo, me despido y hasta la próxima. Hasta luego.